contexto de la Ixtabay es el siguiente. Nace de la diosa de la muerte por ahorcamiento, ¿sí? Para los mayas, morir ahorcado o suicidarse ahorcado, como decían ellos, suena muy trágico en nuestra época, pero para ellos era algo natural, era algo bien visto, era como cuando sacrificaban a un guerrero después de un juego de pelota, o a los esclavos que tenían y los daban para los dioses, pues era del mismo nivel lo que hacían las personas en esa época, desviviéndose a sí mismos, ellos solitos, ¿no? Pues esta diosa se llamaba Ishtab, y de ahí nace la palabra Ishtabay, que puede tener varios significados dependiendo quién esté dando el significado. Entonces puede ser como que una soga o una cuerda que tiene pues algo que ver con el tema de desvivirse solo, de pasar al Xibalbá solito, colgarse por allá. Y entonces la diosa Ishtab era la encargada de guiar a estas personas por el inframundo para que llegaran con bien al Xibalbá y pudieran descansar ahí con bien. De ahí nace el tema de la Ishtab y esto está en el código Dresde. Se llama código de Dresde porque es de un pueblo, está actualmente en un pueblo que se llama Dresde, que es de Alemania. Este códice maya ahí se encuentra. Y si tienen curiosidad y quieren investigar más, los invito a que vayan a la mediateca del INAH. En la mediateca del INAH, así tal cual lo pueden escribir en el buscador de su preferencia, mediateca del INAH, allá aparece escaneado el códice Dresde y está muy interesante ver cómo los mayas tenían su numeración, su pictografía y además era un calendario el código Dresde y por ahí bastante información que realmente pues no la entendí porque no soy especialista en eso, pero es muy interesante ver todos estos dibujos que hacían los mayas, qué tan perfeccionistas eran en estos temas. Bueno, pues resulta que de ahí es una de las primeras veces que se menciona a la diosa Ishtab, esta diosa que acompañaba a estas personas que habían decidido por sí mismo llegar a Xibalbá. Y de ahí, pues empiezan a hacer la leyenda, como platicamos en un principio, como una manera de controlar a las personas mayas para que se portaran bien. Pero a la llegada de los españoles empiezan a cambiarla para que la gente empiece a tener miedo. Muchas veces hay personas que tienen la teoría de que los españoles transformaron las leyendas mayas para asustar a los mayas y esto acelerara su conversión al cristianismo. Pero bueno, eso no lo podemos saber porque además muchos de estos códices y de estas historias fueron destruidas al momento de que deciden que todo lo que los mayas hacían era en contra de la religión y empiezan a destruir y a quemar todo. Pero bueno, ese es un tema punto y aparte y cada quien decide qué creer en estos aspectos. Estamos platicando sobre la leyenda de la Ixtabay y cómo se va apareciendo en diferentes lados en los municipios de Yucatán hasta la actualidad. Y a mí me llama mucho la atención de cómo este tema del Ixtabay se va repitiendo, no solo en México con diferentes nombres, no solo en Sudamérica, sino hasta en Europa y en la época antigua también. Existe esta concepción de una mujer encargada de darle su merecido a los hombres que se portan mal o que son mujeriegos o que son muy borrachos. Entonces, hay varias interpretaciones a lo largo del mundo y de la historia sobre esto.